El tema está bastante con relación a la vida de Jesús. No vamos a encontrar nada nuevo que no hayamos leído en los sinópticos. Por lo tanto, acá solamente vamos a ir complementando o vamos a ir viendo una mirada distinta. Dijimos la semana pasada que Juan es un evangelio un poquito más de discipulado, más de comuniones personales, conversaciones personales que tiene Jesús con la gente. Llámese los judíos, los gentiles, la mujer samaritana o los propios discípulos. Entonces, en virtud de eso es lo que nosotros necesitamos ir enriqueciendo nuestra mirada sobre Jesús. Un Jesús que traspasaba o intentaba traspasar con todo aquel que se relacionara su comunión con el Padre. Eso es lo más esencial en el Evangelio de Juan. Lo que intenta Jesús es traspasar con todos aquellos que tienen una conversación, con todos aquellos que tienen una relación, es traspasar una mirada del Padre, la mirada de esta sumisión que él tiene al Padre. Por esa razón que el Evangelio de Juan a veces también es muy útil para ser discipulado, porque hay mucho de esta relación, de esta dependencia. Varias veces en el Evangelio Juan pone en los labios de Jesús: nada hago sin bajo la voluntad del Padre o sin la voluntad del Padre. Siempre está relacionado con eso. Entonces, algo que tenemos que ir aprendiendo. Muy bien. Había una pregunta en el cuestionario. La pregunta 1. La pregunta 1. ¿Cuál era el sello distintivo que le permitiría a Juan el Bautista reconocer al Mesías? Los que hicieron la tarea, a ver, ¿cuál era el sello? ¿Cuál era el sello? ¿Qué es lo que vio Juan que era distinto en Jesús y que no vio en otras personas? A ver, ¿El, el Espíritu Santo, profesor? perfecto. Ahí está la clave. Ahí está la clave. El Espíritu Santo. Eso es clarito porque Juan dice que vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús. Y eso es la clave de lo que va a marcar esta gran diferencia que tenemos entre Juan el Bautista y Jesús, porque ahí lo vamos a tratar de poner en paralelo en algún momento para tratar de entender cómo lo van observando uh, las personas. Okay. Es harta materia, probablemente algunas diapos las voy a saltar, ¿ya? Algunas diapos las voy a saltar, pero se las voy a mandar igual. Quiero en la primera parte, si alcanzamos a ver todo lo que tiene que ver con el testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús, y la segunda parte sobre las bodas de Canaán y las primeras manifestaciones de Jesús o apariciones en Jesús. Bien, voy a compartir la pantalla. Recuerde que tiene que habilitarme para compartir, porfa. Recuerde que puede hacer preguntas, ¿ya? Puede hacer preguntas en cualquier momento abriendo su micrófono o levantando su mano, ¿ya? Para que podamos ahí tener esa comunicación. Uh, ok. El Evangelio de Juan, según Merrill Tenney, que es un texto que a mí me gusta mucho, es un teólogo bastante conservador, es bastante antiguo, sí, es un libro muy antiguo, pero tiene un atractivo súper lindo que es fácil de digerir, es fácil de contemplar, de analizar, porque es súper ordenado y él tiene un bosquejo súper interesante del Evangelio de Juan y a mí me gusta mucho. Entonces él separa el Evangelio de Juan en periodos.
Y el primer periodo que él menciona es el periodo de deliberación. Y es un periodo que no es tan amplio, pero que abarca prácticamente cuatro capítulos. Está el testimonio de Juan el Bautista, la presentación de los discípulos de Juan, la boda de Canaán, la primera aparición en Jerusalén de Jesús, por supuesto, que es lo que vamos a tratar de ver hoy día. La próxima semana vamos a ver sobre la entrevista con Nicodemo, la confesión de Juan el Bautista, la mujer samaritana, capítulo 4, ahí creo que en 2 clases más también hay harto que hablar ahí sobre esa bendita mujer. Y el noble de Capernaum. Eso, por lo menos para hoy día, si alcanzamos a pasar el capítulo 2, estamos bien. Si se fija, no es tanto lo que vamos a ir avanzando porque queremos ir viendo detalles y quisiera que ustedes también pudieran ir anotando preguntas. Me facilita mucho el hecho de que usted pueda hacer preguntas, ¿ya? Ah, quizás esa sería como una buena estrategia, en leer el texto y que en vez de responder preguntas, que hagan preguntas. Tal. Bueno, vamos a ver si algunos cuestionarios los planteamos de esa forma. Bien, vamos entonces con el primer cuadro que se presenta desde el 1:19 al 34. Ustedes me imagino que tienen su Biblia ahí, por favor, no voy a leer todos los versículos porque nos quitaría mucho tiempo, ¿ya? Entonces, tener presente que en este primer cuadro es lo que aparece, lo que se llama como el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de Juan el Bautista, que es el momento en que Juan Bautista presenta a Jesús. Y es un cuadro bien interesante porque Juan el Bautista está ejerciendo su ministerio, el de él, ya, el ministerio de Juan, y tiene algunas conversaciones bastante fuertes con los fariseos y primero responde a estas preguntas que le hacen a Juan el Bautista y luego entonces después de dar hacer estas preguntas o dar respuesta a estas preguntas presenta a Jesús. Siga por favor en el 1:19. Hay una palabra bien interesante. Este es el testimonio de Juan. Ah, sugerencias. Creo que lo dije la semana pasada. Anote palabras que a usted le llame la atención cuando lea. No lea mucho, lea poquito, pocos versículos y anote palabras que le llamen la atención, porque hay palabras que son clave en los versículos y que a nosotros nos hace bien poder buscar su significado, nos ayuda muchísimo. Dice, este es el testimonio de Juan. Cuando nosotros hablamos de testimonio de Juan, es una declaración. Es decir, lo que Juan está diciendo es una declaración donde demuestra, asegura, comunica la verdad sobre Jesús, porque eso es ser testimonio. El testimonio es hacer una declaración, es una prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Es decir, lo que hace Juan es, aquí el testimonio no es Juan el apóstol, es Juan el Bautista, ¿ya? Es dar testimonio de algo. Y en griego es martireo o martirio. ¿Se entiende la palabra? Sí, martirio. Viene de allí la palabra mártir. Se encuentra 33 veces en Juan. Eso significa que es súper importante esta palabra en el Evangelio de Juan. ¿Qué significa ser testigo o dar testimonio? ¿Es testigo o testimonio? ¿Ya? Está relacionado. Por lo tanto, para Juan, esta palabra es súper importante durante todo el discurso, todo el transcurso del Evangelio de Juan, porque en el fondo es el testimonio sobre la vida de Jesús dada por diferentes situaciones, diferentes personajes, diferentes acciones, enseñanzas, etcétera. Por lo tanto, esta palabra es muy importante en el Evangelio de Juan.
si ya tenemos nosotros que se encuentra 33 veces en el Evangelio de Juan, ninguna en Marcos, una en Mateo y una en Lucas, significa que es una palabra súper relevante. Sí me doy a entender. ¿Se entiende, verdad? Entonces, esta es una palabra que es muy relevante para el desarrollo del Evangelio. Cada vez que Juan presenta o hay una conversación, esta palabra testimonio va a aparecer, ¿ya? Y tiene que ver, como dice ahí la definición, es mostrar, confirmar una verdad sobre la vida de Jesús. ¿Sí me doy a entender? Sí se entiende, ¿verdad? Es una palabra bastante recurrente y es lo que nosotros necesitamos apoyar. Ahora, desde la perspectiva de Juan el apóstol, quien escribe, no es que quiera resaltar la vida de Juan el Bautista. Yo sé que hay varios seguidores de Juan el Bautista que le gustaría saber más sobre Juan el Bautista, pero lo que Juan quiere resaltar, el apóstol, lo que quiere resaltar del Bautista, no es tanto su ministerio, sino la función para la cual él fue llamado, que era presentar el testimonio de Cristo. No podemos perder de vista eso. Si bien es cierto, Juan rompe el silencio profético, si bien es cierto, Juan el Bautista rompe el silencio profético, marca un nuevo principio en la perspectiva de la revelación de Dios. Si bien es cierto, Juan el Bautista pasa a ser un personaje súper importante, su ministerio es súper corto desde toda perspectiva, desde la perspectiva bíblica, es aproximadamente 3 meses. Eso significa que su ministerio no era bautizar. El llamado que Dios le dio fue, como él lo va a declarar después, preparar los corazones para la venida del Mesías. Juan dice, fue el testigo por excelencia que proclama a Israel el ministerio de Jesús. Su testimonio fue dado en respuesta a una serie de preguntas. Cuando él estaba bautizando, cuando él estaba predicando, vinieron a preguntarle, tú, ¿quién eres? ¿Sí? ¿Quién eres? Versículo 21, lo tienen ahí. Insisto que tienen que estar con su Biblia abierta porque yo no voy a estar anotando cada vez los versículos acá, por favor, ¿ya? Entonces le preguntan, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Sí? Esa es la pregunta. Ahora, ¿por qué le hacen esta pregunta? Tiene que haber sido muy elocuente en sus palabras, en los énfasis y en lo que estaba manifestando y diciendo, porque desde todo orden de cosas, esa es una pregunta desafiante. ¿Tú quién eres? Ah, ah, no es no es un asunto así como de exaltación, qué bueno que lo estás haciendo, sino más bien es despectivo. ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Es más o menos el tono que están aplicando los judíos para preguntarle a Juan el Bautista. No es que le estén preguntando así como reconociendo lo que hacen, sino más bien en forma despectiva. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Ya? Por lo tanto, eso significa que la predicación de Juan el Bautista había llamado la atención de los fariseos, había llamado la atención de manera que, ¿tú quién eres? O en chileno, ¿quién te crees que eres? ¿Ya? Es una pregunta que confronta, pero en forma despectiva. No están honrando su ministerio, sino más bien lo están cuestionando. ¿Tú quién eres para que hables de esta forma? ¿Tú quién eres para que prediques de esta forma? Eso es lo que más o menos está, es la pregunta o es el tono de pregunta que hacen los judíos. ¿Sí se entiende? Es lo que le preguntan los fariseos a Juan el Bautista. Sí, está en el capítulo, estamos en el capítulo 1, versículo 19 en adelante. Y en este caso la pregunta está en el versículo 21. Versículo 21, ahí es donde le pregunta. Ahí le pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Fíjese que Juan no responde, sino que hace una confesión. Y eso es bien llamativo, porque la palabra confesó no es una respuesta, sino más bien
una aseveración. No soy el Cristo, no soy Elías, no soy un profeta. Bueno, ¿y quién eres? Entonces, a cada pregunta que le hicieron, él siempre dijo, no soy, no soy, no soy. Distinto a cuando Jesús más adelante va a responder y él dice, yo soy. Sí, sí se entiende, ¿verdad? Juan tenía clarito su lugar en la obra del Señor. Juan estaba clarito en lo que él era. Y él dijo enfáticamente, no soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta. ¿Por qué? Porque ya en este tiempo en que estaba emergiendo la voz de Juan, lo dijimos en su momento, la esperanza mesiánica era muy fuerte y la esperanza mesiánica hablaba de que venía un gran profeta, que volvía Elías, que se manifestaría Elías para dar comienzo a la nueva era, pero estaban esperando al Mesías. ¿Quién eres? Y eso es lo que quiere resaltar el escritor sagrado. ¿Quién eres? Si no eres el Cristo, si no eres Elías, si no eres el profeta, ¿quién eres? Note la lógica de las preguntas o la decadencia de la cadencia de las preguntas. ¿Eres el Cristo? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? Él dice, no soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta. Bueno, ¿quién eres entonces? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Cómo te identificas? ¿Qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que tú... ¿Cómo es el asunto? Si tú no eres el Cristo, si no eres nada, ¿qué eres? Más bien podríamos decirlo, bueno, ¿y por qué hablas de esta forma? ¿Por qué enseñas lo que estás enseñando? ¿Por qué haces lo que estás haciendo? Porque para el mundo judío de ese tiempo, para los religiosos de ese tiempo, discúlpenme la expresión, un don nadie que hable a la multitud no era bien visto. ¿Me doy a entender? Juan no era un personaje conocido, él emerge, él emerge, no nace del mundo religioso, él emerge del mundo, viene del desierto, qué sé yo, y comienza a predicar y todo el asunto. Entonces la gente es obvio que tiene que haberse molestado, especialmente los religiosos. La gente lo escuchaba. La gente lo escuchaba y lo empezaron a escuchar los religiosos. Y usted sabe que cuando una cosa pasa así empieza a crecer la bola de nieve y todo lo demás, y en algún momento esto molestó de sobremanera a los religiosos. Y como ellos eran bastante tímidos, entonces mandaron a otra gente, no fueron ellos los religiosos principales a investigar quién era, sino que mandaron a un grupo de personas. ¿Qué le diremos a quienes nos enviaron a preguntarte? ¿Quién eres? ¿Cómo te defines a ti mismo? Ah, si pudiéramos hacer una aplicación, hermanos, ¿cómo se define usted? Porque ahí hay una pregunta bien interesante. ¿Qué dices de ti mismo? Sí me doy a entender, ¿verdad? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Cómo te defines? ¿O cómo te gustaría que te dijeran? ¿O qué te gustaría hacer? Esta es una buena pregunta. Es una pregunta que constantemente debiéramos hacernos. ¿Cómo te defines? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú en el reino de Dios? ¿Quién eres tú? Y la respuesta, evidentemente, que tiene que haber sacado chispa. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí tiene que haberlos dejado locos. Esto para los religiosos de su tiempo era clave. Esta es una palabra clave. Ah, evidentemente, cuando nosotros vemos el pasaje pasado en el prólogo, versículo 1 al 18 del Evangelio de Juan, cuando dice que Juan no era la luz y no era el logos o la palabra, sino más bien que es una voz.
que anuncia la venida de la luz. Yo soy una voz de uno que clama, de uno que está en el desierto. Yo soy la voz de alguien. Él inmediatamente se define como un agente de parte de Dios. Juan, no, como voz, no habla de sí mismo al identificarse con la voz anunciada por Isaías 43. Juan se conecta con la tradición profética. ¿Conocían esa tradición profética los judíos? Sí. ¿Sabían de qué estaba hablando Juan? Sí. ¿Tiene que haberle molestado? Sí, probablemente sí, porque Juan es un desconocido. No lo pongamos así como que era nosotros hoy con la perspectiva del Nuevo Testamento, claro, lo ponemos como el hombre que rompió el silencio profético y todo lo demás, pero tratemos de ponernos en ese tiempo. Y que una persona, un hombre común y corriente, y más encima mal vestido y todo lo demás, que no tiene ninguna relación con el templo y todo lo demás, comience a hablar de esa forma, creo que tiene que haberles molestado. Primero, porque hablas, y luego la gran pregunta, ¿por qué bautizas? ¿Por qué hablas así? Y luego, ¿por qué bautizas? Bien. De algún modo el bautismo estaba asociado con el Mesías, tiene que ver con eso. Bautismo, inmersión de agua, era un símbolo utilizado en la vida religiosa y en la civil. Esto lo usaba mucho. Juan no está haciendo algo que los judíos no conocieran. Los judíos, cuando una persona no judía, quería hacerse parte del judaísmo, tenía que pasar por este ritual. Por eso que los israelitas planteaban, pero ¿por qué tenemos que bautizarnos nosotros? Y él decía, sí, pero tienen que bautizarse para arrepentimiento de pecado. Y luego entonces viene la sobrepregunta de qué hemos pecado si nosotros somos hijos de Abraham, somos los elegidos. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Entonces, todas estas cosas que está haciendo Juan chocan con la estructura religiosa de su tiempo. Sí se entiende. Por eso que el bautismo de Juan, por eso el testimonio de Juan es bien interesante y bien bastante fuerte para el tiempo de los judíos. ¿Ya? ¿Por qué bautizas? El simbolismo subyacente era la de muerte y el bautismo significaba sepultar un pasado para empezar una vida diferente. ¿Qué vida diferente querían los judíos si eran el pueblo salvo? Eran el pueblo de Dios, eran de la genealogía de Abraham, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo que está haciendo Juan es literalmente hacer algo que los judíos hacían con los gentiles. Los judíos hacían con los gentiles, cuando un gentil quería hacerse judío, pasaba por el bautismo, el baño, la purificación y toda la cosa. Por eso que el mensaje de Juan, bautícense y arrepiéntanse, choca en la mente judía. Mire, para que lo pongamos en contexto. Es como que si hoy alguien entrara a la congregación donde todos estamos, donde ustedes se congregan, así como que alguien entre y empieza a decir, ustedes tienen que arrepentirse, pecadores, y tienen que bautizarse. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué pensarían ustedes? Si alguien entra y les dice, ustedes pecadores tienen que convertirse al Señor, ustedes tienen que arrepentirse y tienen que bautizarse. ¿Qué dirían ustedes? ¿Ah? Nadie se atreve. ¿Qué dirían ustedes? ¿Nos perturbaría a lo mejor? ¿Mm? ¿Se molestaría si ya está bautizada y alguien le dice tiene que volver a bautizarse? Yo creo que obvio. Eso le pasó a los religiosos en tiempos de Juan. Por eso la reacción de los judíos. Me doy a entender. Entonces, el mundo que se opuso al ministerio de Juan el Bautista y a Jesús no fue el mundo no creyente, fue el mundo creyente.
que no reconocieron al Mesías fue el mundo religioso. El mundo religioso tiene dogmas a veces que son muy chocantes y que impiden a la gente relacionarse con Dios. ¿Ya? Al siguiente día, al otro día, dice que vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Primer título que aparece sobre la persona de Jesús. ¿Qué está pensando Juan cuando dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo? Es bien interesante. Ahora, si le había chocado todo lo que ya había dicho Juan, que más encima le diga a los judíos que tienen que arrepentirse, y ahora le diga, aquí está el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿qué piensa usted que habría pasado con los judíos? Si ya venían mal con esto, cuando él sabía, cuando los judíos sabían que el pecado iban allá al mercado, toda la cosa, compraban un corderito, lo llevaban al templo, lo sacrificaban y se terminó el pecado, según ellos. Pero ahora Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Él. Y no tan solo es el Cordero de Dios, sino que quita el pecado, no solo de Israel, sino del mundo. Y los tiene que haber dejado locos. ¿Sí se entiende? El mensaje que trae Juan el Bautista es un mensaje confrontacional al mundo religioso, ¿ya? No al mundo no creyente, es al mundo religioso. Lastimosamente, nosotros en el ámbito evangélico a veces somos Juan el Bautista para hablar con los no creyentes. Somos como Juan el Bautista que tratamos mal a los no creyentes. Y yo no veo a Juan el Bautista tratando mal a los no creyentes. Yo veo a Juan el Bautista confrontando a los religiosos. Los religiosos que ponen normas para impedir que el hombre se acerque a Dios. Ese es el, no sé, cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, yo me imagino que los judíos se agarraron al pelo y empezaron a tirarse, porque eso es inaceptable para ellos. ¿Ya? Solo como marco de referencia. Si Juan el Bautista está pensando en el siervo de Yahvé, Isaías, esto es bien interesante porque lo que está haciendo Juan el Bautista es poniendo en relieve algo que los israelitas saben, algo que los judíos saben, algo que los religiosos saben. Conocen la historia, conocen la narración, conocen el texto de Isaías. Entonces, me imagino que cuando Juan dice aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, yo me imagino tienen que haber rasgado vestiduras. El evangelista aplica a Jesús el texto profético, pero mediante dos retoques. Bueno, evidentemente el escritor sagrado en el Nuevo Testamento tiene la libertad de, si quiere citar textualmente desde el Antiguo Testamento, lo puede hacer, pero a veces lo puede parafrasear y eso no es ningún problema, ¿ya? No solamente carga y toma sobre sí el pecado de muchos, sino que lo quita, lo destruye, lo hace desaparecer, cosa que en el mundo judío eso era imposible. Además, sustituye la frase el pecado de muchos por el pecado del mundo. Y aquí es donde Juan el Bautista apunta a la generalidad, a la salvación universal. No que todo el mundo es salvo, sino más bien que el mensaje de salvación es para todo el mundo, es para todo el mundo, no solo para Israel. Tenemos que recordar que hasta Juan el Bautista, acá por lo menos la visión de la salvación solo le pertenece a Israel. Israel es la nación escogida, Israel es la fuente de bendición para Dios, Israel, 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 Israel. Todo comienza en Israel, todo termina en Israel. Entonces, la predicación de Juan el Bautista lo que está haciendo es romper inmediatamente un esquema étnico, es decir, ya no solo los israelitas
sino que es un mensaje hacia el mundo. El testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de Juan el Bautista es clave para entender luego la predicación y por qué Jesús fue rechazado. Porque Juan el Bautista desde el momento lo presenta como algo que se va a, a poner de manifiesto algo que choca con el mundo judío. Jesús rompió todos los esquemas religiosos de su tiempo. Y eso es lo que le chocó a los fariseos. Pregunto, ¿se entiende? ¿Se capta? ¿Hay alguna pregunta, duda, consulta? ¿Sí? ¿No? Perdón. ¿Alguien puede leer 1:39, por favor? 1:39, Juan 1:39. ¿Sí? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Ya está. Ven y ven. ¿Cómo la aplica a su vida? Ok. Hermana Nancy hizo la tarea, hizo el cuestionario, hermana Nancy. No, ¿por qué no lo hizo? No sabía. Jenny hizo el cuestionario. Sí, profesor. ¿Cómo lo aplica a su vida? ¿Respondió esa pregunta? La número 2. Sí, Espérese, profe, es que tengo dos cuadernos, uno de cuestionario. ¿Qué palabra utilizó Jesús en Juan? sí. ¿Sí? ¿Y cómo la aplica a su vida? Dice. Bueno, la palabra venir y ver nos invita a conocer y seguirle con fidelidad, con humildad y ser como Él en el fondo, para que nosotros mismos podamos ser testimonio de Él. Ok, gracias. Gracias, Jenny. Gracias, No sé Jenny. si estará buena, profesor. Sí, está muy bien. Sí, sí, porque es cómo lo aplica a su vida. Es decir, cómo lo aplico a mi vida. Y eso siempre va a estar bien porque es como yo percibo el texto para mí. No estoy Ujú. pidiendo interpretación del texto, sino aplicación. Es cómo lo aplico a mi vida. ¿Qué significa Sí, para mi vida? ¿Me doy a entender? sí, profesor. Ya, ok. Siempre, Yo creo siempre que tenemos que, cómo aplicamos un texto a nuestra vida y cómo nos habla. Ahí es cuando nosotros decimos, Dios me habló. y eso es de todo, yo siento que es de todos los días, o sea, el seguirle, el tratar de ser mejor, que nos examine cada día a nosotros para poder nosotros dejarnos moldear por él. Ajá. Sí, sí. Esa es la idea, porque Juan el Bautista, si usted sigue en el relato, no quiere tener discípulos, podríamos decir, oiga, ¿cómo un maestro no quiere tener discípulos? Sino que inmediatamente los desplaza, les dice, no, para allá, vayan para allá. ¿Va? Eh, es bien interesante. Juan el Bautista nos dice, ya ustedes me tienen que seguir a mí hasta el final y luego, no, inmediatamente lo que hace es trasladar, mirar, traspasar su pequeño ministerio eh, hacia otros. He aquí el Cordero de Dios. Fíjese, he aquí. Me adelanté un poquito, pero la mirada de Juan, Juan inmediatamente entiende que tiene que dar paso a Jesús. Más adelante Juan va a decir, es necesario que Él crezca y yo desaparezca. Esa es la idea, ¿ya? Y mirando a Jesús, no es una mirada al voleo, podríamos decir, sino que es una mirada penetrante, es una mirada que arroja toda autoridad,
con autoridad, lo miró y reconoció en el otro que había algo superior a él. Y eso nos hace bien, hermanos queridos, mirar a otros, especialmente a quienes están en autoridad para reconocer su ministerio. ¿Qué es lo que dice Juan el Bautista sobre Jesús? Perdón, ¿cómo describe? Aquí estoy, me equivoqué. ¿Cómo describe Juan el apóstol a Jesús? ¿Cómo describe Juan el apóstol a Jesús? Primero lo describe como el Verbo, como el Cordero de Dios, como primero que yo, el novio, y le es preciso crecer. En cambio, cuando vemos a Juan, es simplemente la voz que proclama, es un testigo, el testigo, es después de mí, es el amigo del novio simplemente, y es necesario menguar, desaparecer. Por eso antes le preguntaba en ese versículo cuando dice Juan, ¿y tú quién eres? Preguntarnos, ¿quién soy dentro de la obra del Señor? Dios me llamó, Dios nos llamó, nos dio un ministerio, pero nos da la oportunidad de avanzar un poquito, ¿sí? Vamos a ver. Le oyeron hablar los dos discípulos, le siguieron a seguir. Esta palabra es bien interesante, hermanos. Estamos casi terminando el tiempo, pero permítame terminar con esto. Seguir a Jesús. Como dijo la hermana recién, Nelly parece que fue, sí, o Jenny, perdón. Seguir a Jesús es todos los días, hermanos. El seguimiento a Jesús significa vivir con Él y ser como Él. Y eso es lo que procuramos hacer todos los días. Vivir con Él y ser como Él. Ser cristianos es una gran demanda, hermanos queridos, una gran responsabilidad. No podemos pensar que ser discípulo es solamente ir a la iglesia. Yo soy discípulo porque voy a la iglesia. Eso no me hace discípulo de Jesús. Eso no nos hace discípulos de Jesús. Ser discípulo de Jesús significa el deseo de vivir con Él y de ser como Él. Eso es el seguimiento. Este verbo expresa la respuesta de los discípulos a la declaración de Juan que han encontrado al que esperaban y sin vacilar se adhieren a Él. Sí, Paula. Sí. Estamos en el tiempo, ¿verdad? Sí, no, pero usted ya se dio cuenta. Sí. No, un sí, poco también pensando en la valentía de Juan al enfrentarse a estos religiosos. Al final, si bien ellos habían sido bautizados y todo, pero él al decir quizás también, lo que yo entiendo, hay un audio ahí, lo que ahora como que me está despertando un poco, venir y ver es como invitarlos también a conocer al verdadero cristianismo, al verdadero Sí. Dios, Cristo, ¿cierto? Porque ellos religiosamente no lo estaban conociendo y a veces, como usted está aplicando ahora también en tema de iglesia, pasa lo mismo. ¿Cuánto nos hemos perdido por ser tan dogmáticos muchas veces o tan religiosos o ir por cumplir o porque me dijeron? Nos perdemos de entrar en el verdadero cristianismo, en el verdadero evangelio y conocer al verdadero Dios. Esa Eso. es nuestra mirada de cada día. Deme unos minutitos nada más, con esto terminamos, ¿ya? La invitación que hace Jesús, esto es muy interesante y lo relaciono con lo que dijo Pablo recién. El evangelio no es a quién seguimos, sino es, no dice a quién buscáis, sino qué buscan. La gente, ¿qué busca al seguir? Cuando seguimos al Señor, ¿qué buscamos?
¿Qué buscamos en el fondo? Es la pregunta que tenemos que respondernos. ¿Qué buscamos del Señor? ¿Buscamos bendiciones y bendiciones y solo bendiciones y solo bendiciones y solo pasarlo bien? ¿O lo que buscamos es la esencia del Evangelio en esta vida? Cuando hablamos de Jesús, ¿qué es lo que buscamos de Él? ¿Qué esperamos de Él? Y luego es la pregunta, la respuesta, otra pregunta es, ¿qué podemos ofrecerle al Señor? ¿Qué buscamos y qué ofrecemos? Es decir, los privilegios que buscamos, los privilegios, ¿sí? Los privilegios que buscamos, pero ¿qué ofrecemos? Nuestras responsabilidades. El llamado del Señor es así. El llamado del Señor apunta a estos dos elementos que son inseparables en la vida del Señor. Cuando Jesús pregunta, ¿qué buscamos? ¿A quién busca? ¿O qué busca? Generalmente nosotros respondemos salvación, vida eterna, perdón de pecado, y todo eso está bien. Y eso es lo que buscamos. Pero ¿qué le ofrecemos al Señor? ¿Sí? Fidelidad, honra, etcétera, etcétera. Y eso es a la par. No podemos ah, dejar un poco atrás las cosas, ¿sí? No podemos solamente buscar los panes y los peces. Eh, el Evangelio es mucho más que panes y peces. ¿Sí se entiende? Bien, vamos a hacer un alto aquí. Vamos a hacer un alto. Y... Okay. Ahí está. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Una de las cosas que tenemos que rescatar del Evangelio de Juan, que es bastante especial al tratar los encuentros y utiliza palabras bien interesantes. Hemos encontrado, y hemos encontrado, nosotros lastimosamente cuando leemos en el español, no, aquí por lo menos no se ven énfasis, ¿ya? Por lo menos la lectura en español no está con énfasis, pero hemos hallado o hemos encontrado, tiene que ver con una declaración de energía fuerte, ¿ya? No es, oh, lo encontré, sino es, oh, lo encontré, lo encontré. ¿Se le ha extraviado alguna vez un billetito de 20 lucas por un rato? ¿Y lo ha buscado después? Sí, lo ha buscado. ¿Qué ha gritado cuando lo encontró? ¿Qué dijo cuando lo encontré? ¡Ah, por fin! Sí, sí o no. Vuelve el O alma yo al cuerpo. o le estoy poniendo mucho. ¿Cierto? Cuando uno... Y esta es la idea que tienen acá los discípulos. ¿Ya? Es una alegría, pero al mismo tiempo es una energía profunda de haber encontrado algo que satisface absolutamente todo lo que se necesita, ¿ya? Entonces, es también la connotación de aquietar el ánimo, es decir, wow, menos mal, o sea, qué bueno. Es decir, tiene estas dos, por eso que decimos que a veces el español no nos ayuda mucho. Entonces, tenemos que ir un poquito al griego y en el griego vemos las expresiones. Acá por lo menos hay dos elementos que son clave. Una es la expresión de júbilo, de haber encontrado algo, pero al mismo tiempo es de paz. Wow, hemos encontrado paz, ¿ya?
Y por lo tanto, haber encontrado al Señor desde la perspectiva de Juan cumple con esas dos expectativas. Uno, encontramos algo que cambió nuestra vida. ¿Dice amén? Encontramos algo que cambió nuestra vida. Encontramos al Cristo. Y segundo, encontramos lo que trajo paz a nuestra vida. Wow. ¿Sí? Bajamos la intensidad. Esa es la idea de este encuentro. Por esa razón es que cuando alguien se encuentra con Jesús, se dan estas dos realidades, o deberían darse estas dos realidades. Encontré a Jesús, lo encontramos. Y es la misma expresión que se repite en el versículo 43 y 45, cuando los discípulos, Felipe, Felipe se encontró cuando Jesús se encuentra con Felipe, dice, se encontró con Felipe y lo llamó. Y después dice en 45, hemos encontrado a Jesús de Nazaret. ¿Se fija? Es la misma impresión, la misma intensidad, el encontrar. Ahora, aquí viene lo interesante. Y le trajo a Jesús. El hermano le lleva a Jesús y le dice, y mirándole Jesús, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, o Cefa, que quiere decir Pedro. También aquí en español se nos queda un poquito lejana la expresión porque Jesús mirándole. Pero esta mirada es una mirada profunda, es una mirada intensa, es una mirada que apunta al interior de la persona. No es una mirada superficial, no es una mirada a lo lejos, mirándole. ¿Ya? ¿Me doy a entender? No es una mirada, sino que es una mirada acá, cerca. ¿Sí? Cerca. Penetrante. Esa es la mirada de Jesús a Pedro. Y creo, no creo que me equivoque en esto, es lo que Jesús miró en nuestras vidas, en su momento cuando nos encontró. Y Él nos miró y supo lo que había y lo que hay dentro de nosotros. Entonces, esta mirada es bien interesante. Sin embargo, esto no era una simple predicción, sino también una promesa que indicaba lo que hacía. Tú eres, ahí es bien interesante, tú eres, ahí está, tú eres, tú serás. ¿Pasó eso en su vida cuando se encontró con Jesús? No estoy hablando del cambio de nombre. No creo que a todos nos haya cambiado el nombre, ¿verdad? Tú eres, tú serás. Pongámoslo en esta perspectiva, por favor. Tú eres el diagnóstico, tú serás una promesa. Cuando nos encontramos con Jesús, por eso lo lindo de Juan es que nos ayuda a hacer estas aplicaciones a cada rato. Cuando nos encontramos con Jesús, ¿qué vio en nosotros? Vio un presente, pero también vio un futuro. Tú eres. En su momento me dijo, tú eres Miguel, tú serás. Me doy a entender, tú eres un pecador, tú serás. Tú eres una persona amargada, tú serás. Tú eres una persona que vive en cautiverio, tú serás. ¿Me doy a entender? Cada una de las realidades que vio Jesús en su momento. Y cómo eso lo traspasa hacia un futuro, para un cambio. Tú eres. No podemos negar cómo llegamos al Señor. No podemos olvidarnos de cómo llegamos al Señor. Pero tampoco podemos negar el cambio que ha habido en este proceso. Tú eres, tiempo presente, momento en que nos encontramos con Jesús. Tú serás nuestra vida en el caminar con Cristo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna opinión? ¿Alguna anécdota o promesa que haya por allí?
Digámoslo de este modo, así como Cristo conocía el verdadero carácter de Simón, ¿qué le vamos a ocultar al Señor? ¿No? ¿Usted piensa que el Señor no sabía que éramos un mal genio? ¿Usted piensa que el Señor no sabía que teníamos problemitas? ¿Usted piensa que el Señor no conocía nuestro trasfondo social, cultural, nuestra forma de hablar? Todo lo conocía el Señor. Pero aún así, y creo que también se aplica en esta perspectiva, porque lo que hace Jesús en las personas que se dejan moldear por Jesús es un cambio. Evidentemente que vemos a Pedro que su proceso fue bien largo. O sea, durante todo el discipulado, podríamos decir que Pedro no aplicó mucho, no avanzó mucho en su discipulado, en su carácter especialmente. Lo vemos ahí bien impetuoso siempre. Pero Jesús vio mucho más allá de eso. Y eso siempre se aplica en nuestras vidas, hermanos. El tú eres y el tú serás es bien interesante. Cómo el Señor lo puede proyectar en nuestras vidas. Sí, sí se entiende, sí, lo puede aplicar a su vida, lo puede cotejar con su vida, puede recordar el momento que se encontró con Jesús realmente, puede recordar ese momento cuando Jesús le dijo, tú eres esto, tú serás. Junto con decir tú eres, dijo tú serás. Y eso se ha cumplido cabalmente. ¿Dice amén? Sí, lo entendemos, ¿verdad? Así. Y es la pregunta que nace. ¿Por qué Jesús podía confiar tanto en que Pedro se convertiría en un gran hombre? Ay, Señor. ¿Cómo podría Jesús confiar en nosotros, hermanos? ¿Qué argumentos tiene Jesús para confiar en nosotros? Estoy hablando del momento en que nos encontramos con... ¿Qué podíamos ofrecerle de bueno al Señor? Y ese, ¿quién eres? Tú eres, tú serás. No lo olvide nunca, hermana querida, no lo olvide nunca. El tú eres y el serás es bien importante para el desarrollo del creyente. Nunca olvidar lo que éramos y siempre tener presente hacia dónde nos lleva el Señor. Sí, sí se entiende. Paula. Quizás otra frase, como usted dice también, quién eres y serás y toda esa relación. Estaba leyendo en el 40 cuando dice, en el 1:40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Siento que esas dos palabras igual son súper diferentes. Sí, Obviamente son diferentes, pero en la aplicación también. Una cosa es oír y la otra es seguirlo. sí, Y acá menciona mucho eso igual, la diferencia. Pasó sí, con Pedro. por eso que decía adelante la diferencia en seguir, la implicación es de seguir. Seguir desde la perspectiva bíblica no es solo creer, no es solo creer, es mucho más que creer, es hacer, es cómo vivo, cómo me conduzco por la vida, etcétera, etcétera. No es solo lo que creo, es también lo que hago. Vivir con Él, vivir con Jesús, pero también ser como Él, ser lo más parecido a Él. Qué gracias, Paula. Sí, haber oído es una cosa. De hecho, esto es una cuestión bien antigua. Desde Job en adelante escuchamos esto. De oídas te había oído. De oídas. Había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Es una cosa bien interesante. Ahora, en esto tenemos que tener mucha paciencia, especialmente los líderes, pastores, hermanos. La gente no cambia
el día que se convierte al Señor. No espere frutos el primer día que se convirtió al Señor. Probablemente a más de alguien le va a costar mucho tiempo cambiar hábitos de conducta, forma de hablar, forma de conducirse. Probablemente a muchos le va a costar y le está costando dejar el cigarro, por ejemplo, y usted, no, pero si ya se convirtió al Señor, tendría que dejar esa cuestión tranquilo. Tranquilo, tranquila, no operemos el cambio nosotros. El cambio lo tiene que producir el Señor. ¿Ya? El cambio lo tiene que producir el Señor. Eh, Dios puso su mirada en nosotros y confía en nosotros. Es bien interesante. Jesús confía en nosotros. Con todas nuestras limitaciones, Jesús confía en nosotros. Y eso es bien interesante. Por qué le da un cargo? ¿Por qué usted es pastor, líder? ¿Por qué? ¿Por qué Dios confía en eso? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Confía Dios en nosotros? ¿Confía Dios en usted? ¿Puede confiar Dios en nosotros? ¿Puede confiar Dios en mí? Son las preguntas que tenemos que hacernos diariamente, hermanos queridos. Por eso que el Evangelio de Juan es bien de discipulado y confrontacional, porque nos va ofreciendo estos elementos de ir aplicando inmediatamente la palabra. ¿Sí se entiende? Ok, ok. Ah. Bien, vamos a ir a la segunda parte. Déjenme poner, termino acá esta cosita. Ahí está. ¿Alguna pregunta, duda, consulta antes de pasar al otro tema? ¿Me escucho? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Por qué no hacen preguntas? Pucha, yo de nuevo, profesora, a lo mejor lo dijo, pero no, un poquito bien atrás, que habla de que Jesús, o sea, Juan tenía discípulos. Sí, Ah, sí, ya. sí, O sí, sea, sí, ya había antes de Jesús, se podía llamar discípulos. sí. Ya, Sí, Jesús tenía. De hecho, él le pide a sus discípulos que tienen que seguir a Jesús. sí, los Por eso decía traspasos. adelante que una de las claves en el ministerio de Juan es que él no se ancló a la tierra, ni se ancló a cuestiones de estatus. Él se despojó rápidamente. Él no tuvo problemas para reconocer que su ministerio tenía que morir, literalmente. No tuvo problema en reconocer que tenía que desaparecer su ministerio. Por eso es que él en algún momento dice, es necesario que él crezca y yo mengue. Por lo tanto, ese menguar no es solo achicar, hermanos, es simplemente desaparecer. Y por esa razón le pide a sus discípulos que ahora tienen que seguir a Jesús. ¿Quién hace eso? Ah, lo haríamos nosotros, decirle, hermanos, ya no me sigan más a mí, tienen que seguir a otro pastor. ¿Lo haríamos? No, no es tan fácil, no es tan fácil, no es tan fácil. Aun cuando alguna hermano o hermana quiere o decide de mutuo propio retirarse de la congregación, nos duele harto, nos duele mucho. Eh, no es fácil desprenderse. Juan lo hizo con mucha facilidad. Ah, y también ahí hay una enseñanza bien interesante. Ok, sí. Vamos a la boda de Caná, las bodas de Caná. Habiendo llamado a sus primeros discípulos, Jesús ahora está pronto para iniciar su ministerio público. Esta sección abarcará unos 3 años de eventos que incluyen 7 señales, 7 discursos, llevándonos al cierre de su ministerio público y al principio de la Semana de la Pasión. Ahora, en Juan no esperemos que los 3 años se den así literalmente. Probablemente los 3 años pasan muy de golpe, dado que
volumen de Juan está centrado en la última semana de Juan, en la última semana de vida de nuestro Señor. Por lo tanto, los 3 años van a pasar abruptamente. No consideremos acá un seguimiento cronológico para establecer este principio. Veamos, el relato parece centrarse en un prodigio con ocasión de una boda en la que, según costumbre, se reunían los parientes y amigos. La introducción indica que además de la madre de Jesús que se encontraban ya allí, fueron también invitados Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre le dijo a Jesús, ¿no tienen vino? ¿Y qué culpa tengo yo? Tiene que haberle dicho Jesús, ¿sí? Eso es, por lo menos, eso es lo que está tratando de establecer ahí Jesús. Bien, creo que había una pregunta aquí también, ¿no? A ver, déjeme revisar. Ok, pues 4. ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué te pasa? Hermano Patricio, está ahí presente, ¿verdad? No se oye, padre. Patricio, Sí, sí. sí, ya. ¿Qué Trate le de bajar el parece? volumen de la tele porque se nos acopla. Ok. ¿Qué le parece esta pregunta que hace Jesús a su mamá? No le escuché nada porque todavía estamos medio. ¿Qué le parece la pregunta que le hace Jesús a María, a su mamá? ¿Qué le parece el Ah, tono? ¿Qué ve usted allí? bueno, ¿cómo se llama? Es como está marcando la diferencia de que, eh, como decir, como dicen los chilenos, es harina de otro costal. Ya en el fondo ya no tiene potestad sobre él y que él está marcando un poco la cancha diciendo, eh, yo no soy tan, ya no tengo por qué obedecer, o sea, también no en una mala forma, sino que ya yo soy de otra orina, de otro costal, así que no tengo nada que hacer acá. Mi Oh, ministerio parte y yo tengo otras cosas más importantes que hacer. ya. Ok. Póngame luna al tiro, no hay problema. Hermana Nancy, ¿qué dice usted? Dani Mercado aparece ahí, o Nancy, no, Nancy, perdón, Nancy. ¿Qué opina usted? ¿Usted es mamá o no? Pero está muteada. Tiene que sacar el, no cacha ni una, dice. No puede. Ok. José Padilla. Sí, profe. Lo que yo veo un poco, que igual es como, no sé si interpretarlo así como no falta respeto, sino que pierde un poco el respeto. No sé si será en el lenguaje en ese tiempo o llevándolo al lenguaje actual, se ve como que dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Como extraña. Sí, sí, sí. Otra versión dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Eso que falte vino, ¿qué tiene que ver conmigo? Digámoslo de esta forma, no es, o sea, falta de respeto, quizás. Decirle tú ya no puedes hablarme, no sé, no creo que sea tan así, estimado Patricio. En la cultura antigua, mamá era mamá, está bien antiguo, y papá era papá, hasta que los hijos estaban casados eh, y tenían absoluta potestad sobre ellos. Más bien lo que está indicando, sí, Jenny.
siga nomás, profesores, que quería darle mi respuesta para ver si estaba Dele buena. nomás, dele nomás. Ahora ya se tiró a la piscina, así que tiene que nadar. Y lo que pasa, profesor, que yo siento que a lo mejor me perdí en la respuesta, por eso quería preguntarle. Lo que yo vi que faltaba la presencia de Dios en ese matrimonio y, y como María le dijo a Jesús que faltaba el vino, él se glorificó en hacer esa señal. Ya, ok. Ahí, póngame el uno si quiere, profesor. Uy, puros uno hoy día que están tirándose mucho al suelo. Ah, entonces significa que el vino que apareció allí, ¿qué vino era, hermana María? ¿Qué piensa usted? ¿Qué vino era ese que pone Jesús allí? Yo pienso que Jesús, yo lo que yo puse que este pasaje Jesús quiso hablar de acá. Aunque hiciera lo que su madre le había pedido, no tendría los resultados porque su hora no había llegado todavía. Ya, sí, por ahí anda más cerca. Por ahí anda más cerca. No es para poner uno, pero es interesante. No tiene que ver con la falta de Dios, hermanos. Es una fiesta. Y si usted fija, dice, no hay vino. Oiga, usted en una fiesta no puede faltar el vino. En una fiesta israelita, pongámonos en el tiempo bíblico, en una fiesta israelita y especialmente en un matrimonio, no podía faltar el vino. Entonces no es presencia de Dios, es falta de vino. No es que faltaba Dios, faltaba vino. ¿Ya? José tiene su mano levantada o Lisbeth, no sé ahí quién de los dos va a hablar o preguntar. Sí, íbamos a dar la respuesta que habíamos colocado, Ujú. que pusimos a ese versículo, que ahí Cristo estaba anticipando la hora de su glorificación. Y en esa parte que le hice a María su madre, no creo que haya sido con falta de respeto, en mi opinión, creo que es más bien recalcarle que aún no había llegado la hora, que él iba a ser en ese sentido la última cena, que ya estaba planificado en la palabra que iba a suceder. Entonces, me parece que más que todo es eso, y que aún así la petición de su madre que le había hecho a Jesús, aún así ella sabía que él lo iba a hacer y que Él es misericordioso y es lo que ha hecho Jesús. Bueno, esa es mi respuesta. No, Ok, ok. gracias. Uno de los grandes temas que tenemos nosotros es que espiritualizamos todo lo que leemos. Aquí no es un culto a Dios, por si acaso, es una fiesta, es un matrimonio. Como yo les decía, en tiempo de Jesús y aún en tiempos actuales, las fiestas judías, si hay falta de vino, es falta de todo. Entonces, en una fiesta y especialmente en un matrimonio, porque recuerde que es una boda, es un matrimonio, se está celebrando un matrimonio, y falta, según los tiempos de allí, para los hombres especialmente, lo más importante faltaba, era el vino. El vino representaba muchas cosas en el contexto del pueblo israelita. Por una parte simbolizaba bendición, simbolizaba gozo y hasta prosperidad en cierto sentido. Entonces, cuando nosotros vemos acá a la falta de vino, eh, lo que Jesús responde en el fondo es, mamá, yo soy invitado. Yo no tengo nada que ver con estas cosas. Es más, mi hora para hacer otras cosas, para hacer lo que tú me estás pidiendo, aún no ha llegado. ¿Me doy a entender? Primero se pone en la actitud de un invitado. Él eres invitado a la fiesta, no es el que está celebrando la fiesta. El que celebraba la boda o la familia que celebraba la boda era el que tenía que poner todo. Los invitados llegaban a comer. Me imagino que usted habrá sido alguna vez invitado a un matrimonio, ¿algo? Sí.
me imagino, conocen un matrimonio, han ido a matrimonio, ¿sí? Dígame así, hagan así, así, más o menos, ¿sí? Han estado en matrimonio, me imagino, han visto matrimonio, ¿sabes de qué estoy hablando? ¿Cierto? Sí. Si usted es invitado al matrimonio y falta algo, ¿usted va a ir a poner lo que falta? No. No es lógico. Entonces Jesús le responde en un asunto muy lógico. Le dice, mamá, yo soy invitado. Yo no soy el dueño de casa. Es más, aún no ha venido mi hora, aún no ha llegado mi hora. Pero aún así se produce todo lo que nosotros sabemos con respecto a esto. Ahí está. ¿Por qué la falta de María por el vino? ¿Esperaba que Jesús hiciera un milagro? Puede ser. ¿Esperaba que Jesús proveyera por ser su hijo y estar en presencia de una boda de un familiar cercano a María? Probablemente. Simplemente le informa de una situación de apremio en la boda. No sabemos por qué María le dice eso. Pero evidentemente María ya conocía a Jesús. Ya habría aprendido y entendido que Jesús era mucho más que un ser terrenal. Pero el tema es que Jesús no le responde básicamente que él no es responsabilidad de él proveer el vino en ese momento o satisfacer la necesidad de ese momento. ¿Qué nos dice William Barclay respecto de esto? William Barclay. La palabra mujer, Ginay, también puede despistarnos. Nos parece muy ruda, abrupta, pero es la misma palabra que usó Jesús en la cruz dirigiéndose a María al confiarle a su discípulo amado. Entonces no es una palabra despectiva, de partida. Al decirle mujer, no es una palabra despectiva. Podría haberle dicho mamá, ¿sí? Pero acá le dice mujer. Y es la misma palabra que utiliza cuando está en la cruz. Y le dice a Juan, aquí está tu madre y mujer, aquí está tu hijo, etc. Homero la usa, Homero que es un escritor, Homero la usa como el tratamiento que le da Ulises a su muy amada esposa Penélope. El emperador Augusto la usaba como un título al dirigirse a Cleopatra. Mujer, le decía a Cleopatra. Mujer, mi mujer. La famosa reina egipcia. Lejos de ser una manera ruda y descortés de dirigirse a una mujer, era un título de respeto. El tema es que nosotros leemos desde la perspectiva occidental. Y decirle a la mamá, pero mujer, pareciera descortés, ¿verdad? A lo menos descortés. Bueno, en el ámbito oriental, en el ámbito bíblico, decirle mujer no le está faltando al respeto, sino más bien es una palabra de honra. No tenemos en castellano una expresión que corresponde exactamente. La palabra señora expresa por lo menos la cortesía que se supone en el tono. Podría haberle dicho señora, o los traductores, en vez de haber puesto ¿qué tienes conmigo, mujer?, podrían haber puesto ¿qué tiene conmigo, señora? Pero señora, ya no es tan fuerte, ¿verdad? Desde la perspectiva de español. Pero en el ámbito de la respuesta que le da Jesús, primero no es una palabra que le falta el respeto. No es una expresión donde le está faltando respeto. La palabra mujer o el concepto mujer era un concepto de honra. ¿Ya? Aún no ha venido mi hora. No es el momento para que yo actúe, más bien. ¿Ya? Esa es la idea. O no es el tiempo para ser glorificado. Cualquiera de las dos expresiones está bien. Entonces, cuando Jesús le responde a María y le dice, mujer, aún no ha llegado mi hora, más bien está anteponiendo dos elementos. Uno, el elemento social. Yo soy invitado, yo no tengo nada que ver con este asunto. Y segundo, mi hora aún no ha llegado. Mi hora de glorificar o todo el asunto de los milagros. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende esa parte? Quiero ver si se comprende el concepto que estoy tratando de transmitir. Primero, no es una falta de respeto hacia la mamá. No es, de partida. No es. Haberle dicho mujer es una palabra y la misma expresión que usa en la cruz es una expresión de honra. Y segundo, porque Jesús está anteponiendo el hecho de que aún no ha llegado su hora. Paula.
¿Será también que le quería dar una connotación, un poco también separarla o darle a entender que no tan solo ya era su hijo, sino que también como el hijo de Dios, como Señor, para lo que venía a futuro como mamá, porque las mamás sufrimos cuando vemos a un hijo sufrir? Eh, quizás también hacer esa separación, ya no como su hijo tan solo, sino que lo empezara también María a ver como el Señor. ¿Podrá ser? No, No. no, acá por lo menos en el texto no nos da esa connotación, más bien eso podría ser una deducción. Pero desde la perspectiva de la interpretación, no es que María tenía que empezar a verlo como el Señor. De hecho, nunca lo vio como el Señor. Siempre lo vio como su hijo, aun cuando estaba en la cruz. Recuerde que Jesús mismo le dice que ahí está tu hijo por Juan. Por lo tanto, no es que tiene que separarlo. Más bien es el elemento, primero el elemento social. Yo no tengo nada que ver en este asunto. Yo soy invitado. Ya, recuerde, mamá, yo soy invitado. El concepto mujer no es una falta de respeto, es una palabra que era muy usada para referirse con mucho respeto a una mujer, aún siendo la mamá. Y no ha venido la hora es porque Jesús es el que tenía claro eso, no María. Es Jesús que tiene claro el concepto de la divinidad absoluta, no María. María tiene percepciones, pero María no tiene la revelación absoluta de lo que va a ser, a pesar de todo lo que viene desde el nacimiento. Entendamos que fue concebido por una obra milagrosa, todo el asunto, pero María no tiene claro el concepto de cuándo Jesús va a iniciar su ministerio, cuándo corresponde o lo que tiene que hacer. Eso es más bien desde la perspectiva de Jesús. Aún así, María le dice a los invitados allí, hagan todo lo que él les manda. ¿Reconociendo qué? Reconociendo sí que hay algo. No sabe, pero percibe cosas. ¿Ya? Y dice, hagan lo que él les dice. Hagan lo que él les ordene. Y había allí 6 tinajas, dice, había allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. No eran vasijas, tinajas pequeñas, eran más bien grandes, ¿ya? Cada tinaja podían caer 100 litros, era grande. Jesús convirtió el agua en vino. Eso haría que hubiera unos 600 litros de vino, hermanos. Alguien diría por ahí, ¿qué manera de tomar? 600 litros de agua se transforman en 600 litros de vino. ¿Qué tipo de vino? Por favor, no vaya a pensar que es un vino sin alcohol. No vaya a pensar que es un vino santo. Es vino. Y del mejor. Porque cuando lo recibe el maestresala, el catador, el que entiende, le dice al dueño de casa, mira, en todas partes la gente pone el mejor vino al principio y el vinagre lo pone al final, por dar la connotación, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando ya los hombres han tomado y están pasaditos de copa, toman cualquier cosa y todo está bueno, todo está excelente, wow, está de mascar. O sea, no saben ni qué es lo que están tomando, pero está excelente. Todos ponían el mejor vino a la primera, más tú has puesto el mejor vino al final. Y eso entonces nos da una indicación que el vino que el producto de este milagro era un vino de excelente calidad, pero con alcohol. ¿Sí se entiende?
para que no lo siga espiritualizando, porque no es vino sin alcohol. De hecho, el vino sin alcohol es malísimo, hermanos. Se lo comento porque yo en mi juventud, en la ciudad de nacimiento, donde iba a pasar mis vacaciones, hacían vino. En la vendimia y toda la cosa. Y ahí guardaban diferentes vinos y todo lo demás. Y cuando el vino perdía su alcohol era malísimo, malísimo. Más bien parecía vinagre. Entonces, el mejor vino que puso el Señor, o el vino que puso el Señor, no es un vino pura agua, ni era mezclado, sino que era puro, puro, puro vino. ¿Ok? El mejor Cabernet Sauvignon estaba ahí en la mesa de estos judíos, el mejor. ¿Sí se entiende? ¿O no le gustó que haya sido con un alcohol el vino? Es que lo lamento, no es un vino sin alcohol. Este es versículo 11, por favor, versículo 11. Este es el principio de señales que hizo Jesús. Aquí está, ahí está. Este es el principio de señales que hizo Jesús. Ahí está. Señales, semaía es la palabra griega que más utiliza Juan. Juan utiliza esta palabra, semaía, señales. Doxa, esplendor, esa palabra que para manifestar su esplendor, su gloria. Doxa, sí, esplendor o gloria. Y confiaron en él. Epistemón, epistesón, de pisteo, de creer, confiaron. Señales, esplendor. Digámoslo de esta forma, la palabra que utiliza Juan en el Evangelio para usar milagros, de hecho no usa la palabra milagro, utiliza la palabra señales en español, y en griego no es dunamis, sino que es esta, semaía. Semaía. Y semaía tiene que ver con un signo que maravilla, que literalmente, disculpando la expresión, es cuando la gente queda con la boca abierta. ¿Le ha pasado eso? Sí, algo que lo maravilla, algo que lo llena de sensaciones maravillosas que se reconoce. Esa es la palabra que utiliza Juan en su evangelio, señales, semaía. Y doxa o gloria, esplendor, gloria, es lo que Juan va a acompañar estas señales para hablar de la gloria, del esplendor, de la manifestación de Jesús cada vez que ejecutaba un milagro. ¿Así se entiende? ¿Ya? Entonces, no es dunamis que usa Juan, es semaía, señales. No es milagros, señales. Varias veces, o todas las veces que aparece un acto sobrenatural, la palabra que utiliza Juan es semaía, que tiene que ver con maravillar a quien observa, pero también maravillar a quien lee, porque Juan está escribiendo. El apóstol Juan está escribiendo a una generación tardía. Entonces, utiliza esta palabra justamente para que cuando lean el Evangelio y lean estos milagros, la gente se maraville. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? ¿Sí se entiende? Ok. Como principio de signo, principio de señales. Esta idea del evangelista Juan o del evangelio de Juan es más bien manifestar un elemento que va a acompañar el ministerio de Jesús, que es el ministerio de las sanidades, de los milagros. Y por lo tanto, este elemento de la señal va a ser clave en de hecho, al final dice, estas señales se escriben para que crean. ¿Sí? Esa es la idea de las señales.
la primera señal desde la perspectiva del Evangelio de Juan, por si acaso, ya el orden cronológico, esta fue la primera señal desde la perspectiva de Juan. Ya. La atención del espectador se dirige por ello del hecho mismo hacia el divino hacedor. El asunto es maravillarse de lo que Dios hace, no del milagro en sí mismo, sino de lo que Dios hace. Las maravillas las produce Dios. Ok, ¿qué más tenemos? Y manifestó su gloria o su esplendor, doxa, y que equivale al término hebreo kabod, el cual denota un fenómeno sensible, frecuentemente luz, la luz que irradia. Para Juan, la gloria de Jesús es la gloria de Dios. Dios se manifestó en Jesús. Esto es, en Jesús está personalmente presente Juan. Presente Dios, perdón. Entonces, la gloria de Dios está presente en el Evangelio de Juan cuando habla de las señales. Estas señales son para glorificar la idea de manifestar la gloria, el esplendor, la divinidad de Jesús. Esa es la idea de la palabra semaía. Va acompañando el elemento que va relacionado con los milagros. No se menciona la gratitud de los dueños de casa. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. No se menciona que los dueños de casa hayan dicho, muchas gracias. Nada. ¿Qué habrá pasado después con el novio, con los padres? Bueno, no tiene relación, no tiene relevancia para el desarrollo ni del Evangelio ni del ministerio de Jesús. Lo que Juan ha hecho en este caso es, primero, poner de relieve que lo que Jesús hizo durante su ministerio fue para atraer multitudes por medio de sus milagros, pero a la vez enseñarles a tener una relación con Dios. Básicamente las señales, siempre lo dice Juan, para que crean. Estas señales es para que crean y creyendo sean salvos. Esa es la idea de las señales. Las señales en Juan no están porque sí, nada más, sino que más bien son las credenciales del ministerio de Jesús para que puedan creer en su venida. Ok. ¿Pregunta? ¿Está bien? Ok. ¿No veo preguntas? No veo preguntas. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, cambistas que estaban allí sentados. Perdón, ¿qué pasó? Me imagino que esta imagen a usted le llama la atención. ¿Por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué salirse de sus cabales? Después de la fiesta de las bodas de Caná, nos trasladamos a Jerusalén y algo pasa allí frente al templo. La verdad que cuando uno va al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento regulaba los sacrificios que debían hacer los creyentes, los israelitas, las ofrendas, los sacrificios, holocaustos, etcétera. Todo estaba regulado en la ley. Todo tenía un orden. Que en tiempos de Jesús había pasado a corromperse bastante. Ya la persona que ofrendaba un cordero ya no lo criaba, lo compraba, le era más barato desde todo orden de vista. Por lo tanto, los sacrificios que se realizaban en tiempos de Jesús literalmente eran un elemento de comercio bastante fuerte. La Pascua, como saben ustedes, se celebra en el mes de Nisan, que más o menos es entre marzo y abril. No hay una fecha exacta porque los meses hebreos no tienen la misma cantidad de días que los meses del calendario gregoriano. Por lo tanto, allí hay una diferencia y siempre la fecha de la Santa Cena, perdón, se me fue.
de la Semana Santa, siempre cambia, siempre se corre, a veces aparece en abril, otras veces aparece en marzo, no es por el problema del calendario gregoriano, sino más bien porque cuando se celebra en la perspectiva del hebreo, ¿ya? Del israelita. Ahí está, vendiendo, todo se vendía, todo se vendía, todo se vendía. Y no se vendía lo mejor y no se sacrificaba lo mejor. Por eso a Jesús le molestó este asunto. No es que se enojara porque habían animales, porque la gente vendía o hacía esto, sino más bien porque los animales que allí se vendían no eran los mejores. Los animales que se sacrificaban no eran los mejores. La ley estipulaba que el cordero que se sacrificaba tenía que ser el mejor, que tenía que estar bien gordito, que tenía que tener ciertas características. Lo que se vendía en el mercado no eran los mejores corderos, no eran los mejores cabritos. Por lo tanto, debemos entender que esos sacrificios de por sí el sacerdote debería haberlos rechazado. Pero como todo, había todo un elemento comercial de por medio, y literalmente el comercio lo administraban incluso los religiosos mismos del templo. Para ellos era casi normal. Todo lo que pasa allí en este cuadro era por un asunto que los mismos religiosos habían estipulado. De hecho, todos los animales que se vendían ahí se compraban con las monedas que tenían que ver con el templo. El templo aceptaba un solo tipo de moneda, no aceptaban las monedas romanas, por ejemplo. Pero eso es un adicional. Uh, el templo nunca debería ser un oikos, emporio, o sea, una casa de comercio. No hay una relación santa entre lo que se ofrece a Dios y lo que demanda Dios. Lo que demanda Dios son sacrificios de animales de manera ordenada, bien criados, bien gorditos, sanos. De hecho, si usted lee Levítico, va a encontrar que los animales tenían que ser sin tacha, sin mancha, sin ecto, sin estotro, sin que. Pero esos eran los animales que se vendían en el mercado. No se trata de un edificio donde la gente se reúne, Togirión. Ahí, por si acaso, esta es una palabra griega, no es que esté mal escrito, es el abuso del hierón del templo, ¿ya? La gente se reúne, Togirión, que se ha degenerado convirtiéndose en un mercado, oikos emporium, así que es la casa, sino que es la casa de mi padre. Por eso que Jesús les dice, han convertido la casa de mi padre en una casa de comercio. Esa es la idea, ¿ya? Es una palabra griega, y para que no piense ahí que hay una mala palabra escrita. El togerión es una expresión del templo. Ahí está. Respondió Jesús, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Riben, la naos, que es la otra palabra para templo. Naos, habitación divina. Habla más bien de la parte interior del templo. Naos, por ejemplo, es la palabra que utiliza Juan también en el libro de Apocalipsis. No utiliza la otra expresión, siempre utiliza naos. Y es bien interesante. Ahí hay otra riqueza teológica bastante fuerte, porque ahí está la diferencia entre lo que observan los judíos y los Jesús. Mientras destruyan este templo, pensando que estaban hablando del templo físico, Jesús está hablando del templo espiritual. Entonces, por eso esta diversidad en cuanto a percibir las
las palabras de Jesús. Destruyan, lúgate. Es un término que se puede aplicar tanto a la demolición de un edificio como a la destrucción de un cuerpo humano. Este templo, tonaos, tauton, podría referirse al santuario sagrado, los lugares santos, santísimos, pero en el versículo 20 probablemente significa todo el templo, incluyendo los patios, pues de otra forma los judíos no hubieran dicho 46 años, pero también podría indicar el cuerpo físico del hombre considerado como habitación del Espíritu Santo, o sea, la misma palabra, naos. Por eso que este juego de palabras en español no tiene toda la riqueza y por eso a nosotros nos causa confusión esta pregunta. Levantaré es una expresión que puede usarse tanto para la reconstrucción de edificios como para la resurrección de personas. Ahí hay un juego de palabras, si se fija. Mientras los judíos están pensando en el templo físico, Jesús está hablando del templo espiritual y específicamente de él mismo. ¿Sí se entiende? El naos, el cuerpo espiritual, la habitación divina. Nunca naos es el edificio físico. Naos es habitación espiritual, donde habita Dios. ¿Dónde habita Dios? Naos. Somos un naos. Somos templo del Espíritu Santo. Somos naos. No es una casa común y corriente. ¿Sí se entiende? Preguntas. Estamos pasadito de la hora. Estamos bien. ¿Preguntas? Yo, profesor, no me, o sea, de acuerdo a como yo lo había entendido, quizá en algún minuto, que él se molestó porque los animales no estaban como, no cumplían ciertas condiciones, ¿cierto? Sí. Pero ¿por qué si eso pasó en el Antiguo Testamento y hablamos que él ya la ley para él no, no aplica, o para él era enseñar algo más que eso? ¿Por qué aquí se molesta? Yo tenía entendido, o el enfoque siempre era otro, y por eso mismo muchas iglesias no se atreven como a vender cosas, porque para Dios no es de buen parecer. Eso me salta un poco, no la duda, sino que quiero entenderlo un poco más. Y por Sí, qué no hay problema. también, No hay y por problema. qué él también en ese mismo instante saca de destruir el templo. O sea, porque dice que, o sea, si él, no sé si se destruyó en ese minuto o, o por su reacción se asustaron, no sé, pero eso no me calza, de que esa es la razón por la que él tuvo ese celo y esa reacción, que por los animales. O sea, ¿podemos decir entonces de que sí se puede hacer algún tipo de comercio en la iglesia? Si es Una legal, pregunta, sí. y quizás Si es legal, sí. a Es salir que de si es la... legal, sí. Si es legal, sí. Si da boletas, sí. ¿Se puede hacer algo, algo ilegal en la iglesia? ¿Se puede hacer algo ilegal en la iglesia? No, si me voy a ese extremo, claramente no podemos, porque estamos robando. Yo no voy a ese Claro. término moral, sino que Ya. mi pregunta va por ese lado del animal. O sea, primera vez que escucho que es por eso. Mire, Jesús dice en una parte, aquí en el Evangelio de Juan no lo dice, pero en los sinópticos lo dice, no he venido a abrogar la ley, no estoy contra la ley, no vengo a decir que la ley murió y no estoy ni ahí con la ley, vengo a cumplir la ley. Basado en ese principio, entonces él tiene toda la razón para reaccionar frente a lo que se le está ofreciendo a Dios, porque la reacción de él es en contra de lo que se está ofreciendo a Dios en el templo, lugar donde debería haber una consagración absoluta y una dedicación absoluta a Dios. El templo es el lugar donde habita Dios desde la perspectiva judía. Hasta ese momento, ese es el lugar donde habita Dios. Eso es lo que creen los israelitas y eso es lo que está de manifiesto. Allí habita Dios, en el templo. Allí se entregan los sacrificios. Ahora, los animales que tenían que entregarse en sacrificio deberían ser los mejores. Eso está regulado en la ley. La ley dice cómo tenían que ser los animales.
Los animales que se ofrecían en el mercado, en el templo en este caso, eran los peores, no eran los mejores. No pensemos que ahí en el mercado estaban los corderitos más gorditos, los más bonitos, los más limpiecitos. No, no. Por lo tanto, ya había un elemento de comercio desastroso desde la perspectiva de lo que se le entrega a Dios. Segundo, desde la enseñanza del Antiguo Testamento, solo podían comprar animales aquellos que se desplazaban de un lugar lejano hacia el templo, y entonces ellos sí podían comprar, pero en Jerusalén, en el templo, se le vendía a cualquier persona, no a los que venían desde afuera, no a los que venían desde lejos. Porque evidentemente, si en tiempos de Jesús pensamos que los judíos estaban muy dispersos en todo el imperio, difícilmente un judío que quisiera hacer un sacrificio al Señor en ese tiempo iba a viajar con un cordero desde, no sé, desde Siria a Jerusalén, solo para sacrificarlo. Podría hacerlo, pero no todos lo hacían. Entonces lo más fácil para ellos era comprar un cordero en el templo. El tema es que el cordero que se vendía en el templo no era el mejor. Entonces, lo que ve Jesús es eso. Es una reacción frente a lo que se le está ofreciendo a Dios. Los animales no eran dignos de ser sacrificados a Dios. Y por eso es que dices que han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Porque los que administraban el negocio de la venta de animales eran los sacerdotes mismos que estaban en el templo. Por decirlo allí, ellos arrendaban los lugares para que se establecieran los comerciantes. Ellos tenían el control y el monopolio de todo, los sacerdotes. Ellos vendían los corderos y los ofrecían. Y es más, esto ya queda en la especulación, pero me parece haber leído, no recuerdo haberlo leído, en qué parte lo he leído, pero incluso los sacerdotes no sacrificaban todos los animales, sino que los revendían. Entonces, eso ya, usted se imagina cómo es. Entonces, por esa razón Jesús tiene esta reacción. Es contra lo que se le está ofreciendo al Señor. Y por esa razón, la reacción no es contra la gente pobre, sino más bien contra los comerciantes que están asociados con el sacerdocio. Es por esa razón que hace esto. Pero no es que Jesús no viniera a no cumplir la ley o a romper la ley o que a él no le importaba la ley. Él lo establece bien clarito, vengo a cumplir la ley. Cumplir la ley tenía que ver con los sacrificios y todo lo demás. ¿Sí se entiende? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok, Sí, profesor, gracias. ok. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, perfecto, ahí estamos. Ahí estamos. No sé si hay alguna última pregunta por allí, alguna, o si no, ya estaríamos listos para concluir el tiempo. No hay preguntas. Les invito, hermanos, a que desarrollen sus cuestionarios, por favor, échenle una mirada, no son tan difíciles las preguntas. Si ustedes se dieron cuenta, súper sencillas las preguntas, están ahí en el texto bíblico y es lo que usted observa. Lo que usted observa del texto es lo que nos interesa. Y escriba lo que usted observa, no escriba algo que copió de un diccionario bíblico, de un comentario bíblico, porque no le va a ayudar. Necesito que saque lo que usted observa para poder ir ayudando. Sí me doy a entender, ¿verdad? ¿Está bien ahí? Eso, lo que usted observa, y aquí lo vamos puliendo un poquito y vamos dando respuestas. Bien, Padre bueno, te damos muchas gracias, eterno Dios,